Cuanto más necesita, menos te respetan. Y no importa si eres bueno, noble o sincero, si te entregas demasiado, el mundo te va a pisar. Vivimos en una selva emocional, y en esa selva, el necesitado no es amado, es eliminado. El que suplica no inspira, el que se arrastra no lidera, y el que da todo suele ser el primero en quedarse solo. No te lo enseñaron, pero lo sentiste. Cuando más te importó alguien, más indiferencia recibiste. Cuando más lo diste todo, más te ignoraron. No fue casualidad. Fue una ley silenciosa que rige las relaciones humanas. Y este video va a abrirte los ojos para siempre. Así que suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver no es contenido, es reconstrucción brutal. Y si alguna vez te traicionaste por amor, comenta abajo, nunca más. No es un eslogan, es una promesa contigo mismo. Ahora quédate, no te vayas, porque este video no te va a entretener, te va a romper por dentro y después te va a convertir en alguien que nadie se atreve a despreciar. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. El necesitado incomoda, molesta, agota. No importa si tiene buenas intenciones, no importa si lo da todo. Cuanto más necesita, más se diluye, más se arrastra y más despierta en los demás un instinto primitivo, el del desprecio. No es racional, es visceral. Una sombra emocional que se activa automáticamente cuando alguien se entrega demasiado. Una alarma interna que dice, cuidado, este ser se está aferrando y eso es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque en el fondo, la necesidad no solo es un vacío, es una invasión, una presión invisible para que el otro llene lo que tú no puedes sostener solo. El necesitado proyecta un peso, una expectativa, un anhelo de ser salvado. Y eso en el terreno emocional es un crimen silencioso. El mundo no quiere cargar contigo, quiere admirarte, y para admirarte necesita temerte un poco. Cuando alguien suplica amor, atención o validación, lo que genera no es conexión, sino asfixia. Y lo peor, lo hace sin saberlo. Confunde entrega con presencia, confunde intensidad con valor. Pero la verdad brutal es esta: la necesidad nunca seduce, solo ahuyenta. El respeto se esfuma cuando el deseo se vuelve imploración. Imagina a alguien que se arrastra por cariño, que busca constantemente estar presente, ser útil, mostrarse disponible. Al principio puede parecer noble, pero después de un tiempo, esa presencia constante se convierte en saturación. Ese exceso de disponibilidad en mí no me siento desesperación disfrazada, y esa desesperación en desprecio. ¿Por qué? Porque el ser humano en lo más profundo no está programado para amar a quien lo necesita. Está programado para amar a quien lo desafía, a quien puede irse, a quien no lo necesita. Y ahí está la tragedia del necesitado. Piensa que cuanto más da, más lo van a querer. Pero cuanto más da, más se borra. Y cuanto más se borra, más deja de ser deseado. Necesitar demasiado es lo opuesto a tener valor. Este no es un juicio moral, es una autopsia conductual, una disección de lo que pasa en la mente de quien observa al necesitado. En lo profundo del inconsciente colectivo, el necesitado se parece al herido que sangra en una batalla. No inspira compasión, inspira vulnerabilidad peligrosa, y en un desintermittent mundo de competencia emocional, nadie quiere al débil a su lado, nadie quiere al que pide, quieren al que impone, y por eso lo odian. Porque refleja una parte de todos que nadie quiere mirar, la parte frágil, dependiente, hambrienta de aprobación. El necesitado no solo molesta, delata, despierta un espejo incómodo, y eso lo vuelve insoportable, no por lo que hace, sino por lo que revela. La biología también tiene su rol en este desprecio silencioso. Desde una perspectiva evolutiva, necesitar es mostrar carencia, y la carencia es un riesgo para la tribu. Los cuerpos se alejan del enfermo.
Los líderes no pueden mostrarse dependientes, y los que sobreviven son los que no piden, sino los que conquistan. En la psicología social, esto se traduce en un fenómeno claro. Las personas respetan más a quienes menos se exponen. Los inalcanzables generan atracción, los sobreactivos generan repulsión, y quien se vuelve emocionalmente reactivo, porque necesita demasiado, pierde su poder simbólico en la interacción. Así funciona en la amistad, en el trabajo, en el amor, en la familia. El necesitado no es escuchado, es tolerado. Y a veces, ni siquiera eso, pero ¿qué es exactamente necesitar demasiado? No se trata solo de querer algo, sino de convertir ese deseo en identidad, de fundir tu valor con la respuesta del otro, de perderte en la expectativa. Es estar presente todo el tiempo, aunque no te llamen. Es insistir emocionalmente, aunque ya te hayan dado señales de desinterés. Es ofrecerte una y otra vez, aunque ya no te elijan. Y esa actitud, que parece noble por fuera, es leída como sumisión por dentro. Porque el mundo no interpreta tus intenciones. El mundo reacciona a tu energía. Y la energía del necesitado es clara. Estoy vacío. Por favor, lléname. Y eso no genera compasión, genera rechazo. La paradoja es brutal. El necesitado quiere ser visto y se vuelve invisible. Quiere ser amado y se vuelve molesto. Quiere ser admirado y se vuelve débil. Todo lo que da se vuelve contra él y el precio es alto. Porque cada vez que repite el patrón, su autoestima muere un poco más. Se vuelve una versión diluida de sí mismo. Y lo peor, empieza a creer que eso es lo normal, que eso es amar, que eso es dar todo. Pero lo que está haciendo es desaparecer lentamente. El primer paso para recuperar respeto, presencia y poder no es cambiar al mundo. Es extirpar de raíz ese impulso de necesitar. Porque el respeto empieza donde termina la dependencia y nadie te va a dar valor mientras tú lo mendigues. Es crudo, pero es real. Cuanto más necesitas, menos te respetan. Y hasta que no lo entiendas, te seguirás traicionando. Hay formas silenciosas de morir por dentro. Una de ellas es dar demasiado. No hablamos de generosidad auténtica, ni de actos nobles desde la abundancia interior. Hablamos de ese impulso compulsivo, casi adictivo, de entregarse por completo con la secreta esperanza de ser amado a cambio. El problema no es dar, es vaciarte. Y aún peor, vaciarte por alguien que ni siquiera pidió que lo hicieras. Porque cuando das más de lo que deberías, algo dentro de ti empieza a quebrarse. Y no te das cuenta, porque crees que estás construyendo una relación, pero en realidad estás cavando tu propia fosa emocional. Dar demasiado no es amar, es un grito de auxilio, es una declaración inconsciente de insuficiencia. Si te doy todo, me vas a querer. Si nunca te fallo, te vas a quedar. Si soy indispensable, no me vas a abandonar. Eso no es amor, es miedo. Es dependencia emocional disfrazada de sacrificio. Y ese sacrificio, lejos de inspirar respeto, destruye tu dignidad. Porque cuando entregas más de lo que recibes, te reduces. Y poco a poco, empiezas a sentir que tu único valor está en lo que haces por el otro, no en lo que eres. Este es el suicidio invisible de la autoestima. Una muerte en cuotas, un proceso lento pero devastador, donde tú mismo vas erosionando tu sentido de valía personal cada vez que priorizas al otro por encima de ti, cada vez que te adaptas para no incomodar, cada vez que callas para no perder, cada vez que cedes por miedo al rechazo. ¿Y qué recibes a cambio? Silencio, indiferencia, o peor aún, costumbre. Porque cuando das demasiado, el otro deja de verte. Ya no eres una persona, eres un recurso, una presencia garantizada. Una sombra emocional que siempre está, pero que ya no importa. Schopenhauer lo explicó con precisión quirúrgica. El necesitado es visto como carga
no como persona. Y eso es lo que ocurre cuando das en exceso. Te conviertes en una carga emocional, una presión no solicitada, un exceso de afecto que en vez de acercar sofoca. ¿Y sabes qué hace la gente con lo que la sofoca? Se aleja, se enfría, se protege. El resultado es cruel. Cuanto más te entregas, más fácil es que te ignoren. Y lo más peligroso no es que el otro te rechace, es que empieces a rechazarte tú mismo, porque quien da demasiado sin recibir, empieza a sentirse invisible, inadecuado, indigno. Y esa sensación no solo se queda en esa relación, se expande, contamina otras áreas, afecta tu forma de verte al espejo, distorsiona tu percepción del valor personal. Si no me valoran, debe ser porque no valgo. Si me ignoran, quizás estoy pidiendo demasiado. Si me dejan, tal vez no soy suficiente. Y así, poco a poco, el exceso de dar se convierte en un boicot interno, una autoanulación crónica, una renuncia diaria a ti mismo en nombre de un amor que nunca llega. Nietzsche fue brutal en su lenguaje, pero certero en su visión. El mendigo huele mal, no por falta de higiene, sino de poder. Dar desde la necesidad es mendigar afecto. Y el alma humana detecta eso. No importa cuán bonitas sean tus palabras, no importa cuán buenas sean tus intenciones. Si das desde el vacío, el otro lo siente y reacciona con distancia, frialdad, incluso con desprecio. No porque sea cruel, sino porque el alma se protege de lo que la quiere devorar, y el amor desesperado es devorador. Entonces, ¿cuál es la solución? No es dejar de dar, es dejar de darte a cambio de migajas, es dejar de sacrificarte por alguien que no se inmola contigo, es dejar de construir castillos en arenas movedizas. El respeto no nace del sacrificio unilateral, nace del equilibrio, de la reciprocidad emocional, de saber cuándo dar y cuándo retirarse. Tú no fuiste hecho para ser una fuente inagotable de afecto. Fuiste hecho para compartir tu fuego con quien también trae el suyo. Dar demasiado es una forma de autoengaño, una estrategia inconsciente para comprar amor. Pero el amor que se compra se devalúa y el respeto que se mendiga se pierde. Aprende esto. Si tienes que sacrificar tu autoestima para que alguien te quiera, ya has perdido. Porque cuando te das sin límites, estás diciendo al mundo, lo mío no vale tanto, tómalo todo. Y el mundo te cree, no porque sea malvado, sino porque tú mismo lo estás gritando con tus actos. Deja de dar para que te quieran. Empieza a dar desde lo que ya eres, desde la plenitud, desde la conciencia de tu valor, no como un truco, sino como un principio, porque solo cuando te respetas primero, los demás empiezan a respetarte, y hasta que no entiendas eso, seguirás muriendo por dentro mientras crees que estás amando. Hay un momento en la vida de todo hombre donde se cansa de ser débil, de dar sin recibir, de rogar en silencio, de mirar al espejo y no respetarse. Ese es el punto de inflexión, la ruptura interna donde, por fin, se decide que ya basta. Y sí, hay 3 hombres que pueden guiar ese renacimiento brutal. Son Schopenhauer, Nietzsche y Maquiavelo. No para volverte bueno, sino para reconstruirte con una sola intención: dejar de ser dominado. Schopenhauer, el primero del trío, no tenía piedad al mirar el alma humana. Sabía que el necesitado no inspira amor, sino carga. Y su filosofía gira alrededor de una verdad devastadora. La vida es sufrimiento, y el deseo es la raíz de ese dolor. Lo que Schopenhauer nos lanza como puñal al pecho es esto: el que más desea, más se arrastra. Y el que se arrastra pierde el respeto de los demás. Cuando necesitas amor, validación, atención, y te conviertes en esclavo de ese deseo, lo proyectas como carencia, y toda carencia es interpretada como debilidad. Schopenhauer no propone esperanza, propone renuncia. Una renuncia al impulso constante de buscar afuera lo que no has construido adentro. ¿Quieres dejar de ser despreciado? Renuncia a mendigar afecto. Hazte completo por ti mismo.
Y si no puedes, entonces estarás condenado a ser un satélite que gira en torno a otros. Nietzsche entra como un rayo. Donde Schopenhauer veía resignación, Nietzsche ve fuego. Voluntad de poder, renacimiento, destrucción del yo débil para forjar uno nuevo. Él no cree en la compasión como virtud central. Para él, la compasión excesiva es un veneno que debilita a los fuertes. Y el necesitado es, en el fondo, alguien que no se ha atrevido a transformarse. Nietzsche desprecia al que se lamenta, al que no se afirma, al que no se impone, porque entiende algo crucial. Si no impones tu presencia, te vuelves invisible. Y si no eres temido un poco, nunca serás realmente respetado. El mendigo emocional, como él lo describe, no apesta por pobreza material. Apesta por falta de poder simbólico, por depender, por suplicar, por necesitar. Nietzsche exige que mates al esclavo interno, que dejes de esperar que te elijan y empieces a construir una identidad que no se derrumbe cuando te ignoran. Su mensaje no es dulce, es brutal, pero necesario para despertar. El que no se impone es borrado. Y entonces aparece Maquiavelo, no como filósofo existencial, sino como estratega del alma. Como un bisturí frío que entiende la psicología del poder mejor que nadie. Maquiavelo lo deja claro. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. No porque el miedo sea virtuoso, sino porque el amor humano es volátil, condicionado, caprichoso. Él entendía que la percepción es más poderosa que la intención y que el necesitado, por más que ame, es percibido como débil. Y en política y en la vida emocional, el débil está condenado a ser manipulado. Maquiavelo no te pide que seas cruel, te pide que seas respetado. Y el respeto no se obtiene por dulzura, sino por límite, por saber retirarte, por mostrar que puedes estar, pero también irte, que das, pero no te regalas. Maquiavelo enseña la dureza del juego. Y en ese juego, quien necesita pierde, porque el que necesita revela su punto débil, y el mundo no perdona la debilidad expuesta. Este trío filosófico no viene a hacerte sentir mejor, viene a reconstruirte desde las ruinas. Te gritan al unísono: deja de mendigar, deja de disculparte por existir, deja de dar todo a quien no te respeta. Porque no eres respetado por cuánto amas, sino por cuánto puedes sostenerte sin que te amen. Y si no entiendes eso, seguirás siendo el esclavo emocional de quienes menos te valoran. Schopenhauer te arranca el deseo. Nietzsche te exige fuerza. Maquiavelo te entrena para el poder. Son tres demonios que te empujan a un abismo. Pero al otro lado hay fuego, voluntad y finalmente es libertad. ¿Estás dispuesto a destruir tu debilidad? ¿O prefieres seguir entregando todo mientras te siguen despreciando? La elección es tuya, pero si sigues en este camino, debes entender, algo no puede ser fuerte si no matas primero a tu versión necesitada. Algunos hombres entran en una habitación y no tienen que decir nada. No suplican, no explican, no se justifican. Y aún así, todos los notan, todos los respetan. ¿Quiénes son? Los inaccesibles. Pero cuidado, no se trata de jugar a ser misterioso. No es una máscara, no es una pose. Es una presencia construida desde el núcleo. Una energía que comunica, sin palabras: no necesito tu aprobación, estoy completo sin ti. Y esa es la fuerza más poderosa en cualquier interacción humana, la autosuficiencia emocional real. Pero ¿qué significa ser inaccesible? Significa tener límites tan claros que nadie se atreve a cruzarlos. Significa no estar siempre disponible, no responder al instante, no regalar tu atención como si no tuviera valor. Significa hacer sentir al otro que, aunque le gustes, no te tiene. Y eso, en el mundo emocional, es el principio del respeto. La psicología del inaccesible no se basa en el rechazo, se basa en la elección, en transmitir que tu energía no está a la venta, que tú no estás buscando aprobación, estás viviendo tu vida,
Y si alguien quiere entrar en ella, tiene que merecerlo. Eso cambia todo, porque el necesitado persigue, el inaccesible atrae, el necesitado se explica, el inaccesible observa, el necesitado busca encajar, el inaccesible crea su propio espacio y deja que los demás se acerquen. El respeto no nace de lo que das, nace de lo que no entregas tan fácil. Y en un mundo saturado de sobreexposición emocional, el que sabe contenerse, brilla. El inaccesible no es frío, es selectivo, no es arrogante, es centrado. Y eso lo convierte en un misterio. Y todo misterio seduce. ¿Quieres dejar de ser despreciado? Deja de ser legible. El error del necesitado es mostrarse completo en 5 minutos, contar todo, abrirse demasiado rápido, estar siempre para lo que necesites. Ese exceso de transparencia no genera cercanía, genera pérdida de magnetismo, porque lo que es completamente accesible se devalúa y lo que se reserva se respeta. La psicología social lo confirma. Las personas tienden a valorar más lo escaso y a despreciar lo abundante. Tu atención es abundante cuando siempre estás. Tu presencia es barata cuando nunca te haces extrañar. Tu afecto es invisible cuando lo ofreces sin ser solicitado. Por eso el inaccesible no da explicaciones, no corre detrás, no reacciona ante cada estímulo. No porque sea insensible, sino porque ha entendido que el respeto no se pide, se impone, con ausencia, con control, con presencia estratégica. Los líderes emocionales, los que dejan marca, no son los que se desbordan, son los que regulan, los que hablan poco, pero cuando lo hacen, todo el mundo escucha, los que no gritan, no suplican, no se repiten, y aún así, todos quieren su aprobación, porque está claro que no es fácil obtenerla. Y eso, en el fondo, ¿qué es lo que todos buscan? Un estándar, un filtro, un límite que marque diferencia. Convertirte en inaccesible es un proceso. No se trata de volverte indiferente, sino de recuperar el control sobre tu energía emocional, de volver a ti, de no perderte en nadie, de no depender del resultado, de volver sagrado tu tiempo, tu atención, tu amor. Y cuando eso ocurre, empiezan a verte distinto, porque el mundo siente lo que tú sientes sobre ti mismo. Y si tú te respetas, el entorno no tiene más opción que alinearse. Esto no es un juego, es una transformación, y no cualquiera puede sostenerla, porque implica desapegarte del deseo de ser aprobado, dejar de complacer, soportar el silencio sin desesperarte, resistir la tentación de volver a dar más de la cuenta, pero el resultado es una versión de ti que no se arrastra, no ruega, no se apaga por nadie. Una versión de ti que inspira, impone, atrae. Así que repítelo hasta que lo encarnes. El respeto no se mendiga, se impone con presencia. Y la presencia nace del autocontrol. Sí, tú no te regalas, ellos te van a buscar. Y si tú no te necesitas de nadie, todos van a querer tenerte cerca. Esa es la ley. Y el que la entiende, renace. Ya lo sabes, necesitar demasiado es la condena. Entregarte por completo a quien no te pidió nada es el suicidio emocional. Y rogar por atención en un mundo que solo respeta lo que no se arrastra es el camino más directo hacia la invisibilidad. Pero, si llegaste hasta aquí es porque dentro de ti algo se reveló. Algo dijo, basta. Basta de humillación silenciosa. Basta de perderte por amor. Basta de respetar a quienes no te respetan. Este es el punto final, y también el inicio. La muerte simbólica del necesitado y el nacimiento del hombre fuerte. ¿Quién es ese hombre? No es el frío, no es el arrogante, no es el que no siente, es el que ya no se traiciona, el que puede amar sin rogar, estar sin suplicar, darse sin desaparecer. Es el hombre que ha enterrado su versión débil, la que mendigaba migajas, la que confundía entrega con valor, la que construía vínculos desde el vacío. El nuevo hombre ya no persigue, ahora camina. Convertirte en intocable no es volverte inhumano,
es volverte soberano de tus emociones, de tu tiempo, de tu energía. Es entender que tu valor no depende de cómo te miran, sino de cómo te sostienes cuando nadie te mira. Es esa fuerza silenciosa que comunica: no necesito que me elijas, yo ya me elegí. Y esa es la raíz del magnetismo verdadero. No el que seduce desde la escasez, sino el que impone presencia desde la plenitud. El hombre fuerte no grita su fuerza, no compite con nadie, no se desgasta tratando de demostrar. Él ya lo sabe. Y porque lo sabe, su sola existencia altera el entorno. El débil es reactivo, el fuerte es imperturbable. El débil se derrumba si lo ignoran. El fuerte observa en silencio, porque ya entendió que lo que no suma no entra, y lo que entra lo hace bajo sus términos. Pero para llegar ahí hay que pasar por el fuego de mirarte al espejo y admitirlo, que durante años fuiste un mendigo emocional, que diste demasiado, que te rebajaste, que te convertiste en sombra para que alguien te quisiera ver. Y no funcionó, porque nunca funciona. El respeto no nace de la entrega ciega, nace del límite. Y si no te respetaron, no fue porque no diste suficiente, sino porque diste todo, sin exigir nada. Ese tú tiene que morir. El renacimiento empieza con un corte, un duelo, un abandono de la vieja identidad. Y sí, va a doler. Vas a sentirte solo. Vas a tener la tentación de volver a buscar, a dar, a ceder. Pero si resistes ese impulso, si permaneces firme, si atraviesas el vacío, vas a despertar en otra dimensión de ti mismo, una dimensión donde no suplicas, donde ya no te vendes por afecto, donde ya no estás dispuesto a morirte por alguien que ni siquiera se detiene a mirarte. De necesitado a intocable, de sombra a presencia, de ausencia, de sí mismo, a soberanía personal. Esa es la transformación y no es un destino, es un camino que caminas cada día cuando no respondes desde el impulso, no ofreces tu alma a quien no te ha pedido ni el saludo, no necesitas atención para saber que existes, un camino donde aprendes a estar contigo, a encontrarte interesante, a vivir sin esperar y a dar no por carencia sino por abundancia. Ser intocable no significa ser inalcanzable, significa que nada te toca si tú no lo permites, que ya no te derrumbas por un mensaje no respondido, que ya no mendigas respeto, que ya no entras en guerras que no has declarado. El hombre fuerte no es agresivo, es selectivo y su fuerza está en su eje, en esa columna emocional que no tiembla cuando el mundo lo empuja, y esa fuerza se construye, se entrena, se refuerza cada vez que eliges no traicionarte. Así que aquí termina esta disección brutal. Aquí entierras al necesitado. Aquí naces tú. Ya no se trata de buscar amor, se trata de convertirte en alguien que no lo necesita para sentirse completo. Y, por eso mismo, lo atrae con naturalidad. Porque el respeto no se compra. El respeto no se pide. El respeto se impone cuando dejas de rogar. Este es el renacimiento, no de un hombre cualquiera, sino del que decidió, finalmente, dejar de traicionarse. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no acepta vivir de rodillas, y eso ya te distingue del resto, porque allá afuera hay millones de hombres que aún suplican, que aún entregan todo por nada, que aún creen que ser buenos es suficiente. Pero tú no. Tú ya viste lo que hay detrás del telón, ya oliste la podredumbre de tu necesidad, y ya entendiste que el respeto se construye en silencio, con actos, no con súplicas. Ahora te queda una sola decisión. ¿Vuelves a ser el mismo? ¿O entras de una vez por todas en la forja del hombre fuerte? Nadie va a rescatarte. Nadie va a darte lo que tú mismo no te atrevas a exigirte. Así que escribe abajo, sí, comenta. Estoy listo para renacer. Hazlo público, que lo lea todo el que aún se arrastra, que lo vea el algoritmo, que lo grite tu sombra. Y si este video te dolió, te movió, te desnudó o te rompió, suscríbete.
porque aquí no hablamos para complacer, hablamos para despertar. Y si estás despierto, entonces ya formas parte de esta hermandad. Esto no es un canal, es un santuario para quienes han decidido renunciar a su versión débil. Y si tú eres uno de ellos, nos vemos en el próximo renacimiento.